Buenas noches, mi nombre es Lina Pérez. em, soy estudiante de la maestría de Intervención Social de la Universidad de Buenos Aires y a continuación voy a presentar el trabajo final del Seminario de Transversalización de Géneros em, cursado durante 2020. Este trabajo final decidí hacerlo en formato clase eh, porque me pareció interesante poder reforzar el proceso de aprendizaje y los conocimientos adquiridos a partir de compartirlos. Entonces, voy a empezar en el formato clase y espero em, sea clara. Bueno, entonces, esta clase, esta sesión, la idea es enfocarla en metodologías para la transversalización de género en políticas públicas, de géneros en políticas públicas, em, principalmente abordando técnicas prácticas que se han venido usando en el campo de la antropología. Entonces, para introducirnos en el tema, vamos a empezar viendo un poco los contenidos. Em, Vamos a ver primero la conexión entre políticas públicas y antropología y por qué abordamos como un enfoque antropológico para hablar de la transversalización de género en las políticas públicas. Luego voy a presentar como las metodologías y como un tercer y cuarto paso, el tercero vamos a hacer un análisis, un ejercicio práctico, dos ejercicios prácticos en realidad, em, para amarrar todo lo que vimos como teóricamente. Y por último vamos a consolidar un poco los desafíos y a intercambiar un poco los análisis del contenido, de los contenidos. Entonces, para partir, quería partir con esta pregunta para situarnos un poco en el lugar de quienes construyen em, políticas públicas. Entonces, preguntarles a las personas que están escuchando esto em, si fueran parte del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y tienen que construir una política pública para urbanizar los barrios populares, ¿qué ideas se les ocurre? Em, y hay más que por ahí revisar si algo está bien o está mal. En este caso, que es un caso que nos podría pasar a cualquiera de nosotros, de nosotras, de nosotres, em, es bien interesante para empezar a construir un poco qué es lo que tengo que mirar, qué es lo que tengo que mirar cuando analizo una política pública, qué es lo que tengo que mirar cuando construyo una política pública, desde donde la veo. em, entonces ahí quiero hacer foco en tres cosas. Lo primero es, la veo desde los y las destinatarios, o sea, la veo pensando en las necesidades de los barrios populares, el contexto de los barrios populares. Em, ¿Qué ideas se te ocurren? ¿Qué ideas se me ocurren a mí? ¿O qué ideas em, tengo yo sobre el otro o la otra, o los otros o las otras? Em, o qué ideas em, o sobre qué ideas está enmarcado mi trabajo dentro de una institución de la que yo hago parte. Entonces, digo, más allá de ver las alternativas, por ahí a algunos se les ocurrieron cosas más viviendistas, otros más acerca de la infraestructura. Digo, no es lo mismo si miramos esta pregunta desde el Ministerio de Desarrollo Social, que si la miramos desde el Ministerio de Hábitat, o sí, o desde el Ministerio o un instituto em, de administración de tierras, de gestión del suelo. Digo, con lo que quiero partir es con la complejidad que trae esto desde el lugar, desde donde nos paramos como hacedores y hacedoras de política pública,
como partes de una institución, como partes de un grupo social y de un contexto particular, claramente. Entonces, partiendo con esa pregunta, más como disparadora, vamos a abordar el primer punto, que quienes analizamos en las políticas públicas, ¿no? Y esto, digo, el análisis de las políticas públicas ha venido como un poco incrementándose como área y campo de estudio después de la Segunda Guerra Mundial y un poco, digo, han existido muchos debates en función de cómo hacerlo, ¿no? De cómo y quiénes tienen que analizar esas políticas públicas. Entonces ahí, digo, como casi que se han puesto en oposición el campo de la antropología con los estudios y análisis de las políticas públicas. ¿Cuáles son como los principales desencuentros? El primero tiene que ver con los estudios los análisis de las políticas públicas y incluso las profesiones que normalmente han hecho estos estudios. Conciben el análisis de las políticas públicas como procesos lineales, como procesos por ahí más estructurados, procesos, con un inicio súper claro, con un fin súper claro, con objetivos súper claros y también con un lenguaje y una rigurosidad como bastante características. Incluso Chris, uno de los autores de referencia, denomina clínica, ¿no? Esto de como un enfoque bastante riguroso. Y también bastante ordenada, que como contrapone con la antropología, que la antropología se alejó históricamente del análisis del Estado como institución, del Estado como sistema, y se concentró en el análisis de las sociedades, las personas, etc. Entonces, parece que la antropología hubiera tomado foco incluso en sociedades sin Estado, eh, pero que a su vez es como casi que una contradicción, ¿no? Y ahora más adelante vamos como un poco a abordar esto, pero entonces la antropología un poco como se asocia a un análisis de procesos por ahí más desordenados, eh, y también se asocia también a un análisis de situaciones o de fenómenos más territoriales, si se quisiera llamar así, ¿no? Como más reales, más en la práctica. Y entonces estos son como los principales puntos y en función de eso entonces también surgen nuevas preguntas, ¿no? Como ¿qué vemos en el análisis de políticas públicas? Vemos el sujeto destinatario, destinataria, los efectos, el proceso, los indicadores de la política pública, ¿qué es lo que vemos ahí? ¿Quiénes son los sujetos del estudio de la política pública? ¿Son las instituciones? ¿Son las personas que hacen las políticas? Eh, Vemos a los y a las destinatarios, destinatarias, a quien observamos cuando analizamos una política pública. Y otra pregunta que también nos puede surgir es qué herramientas usamos en ese análisis de políticas públicas. ¿Usamos herramientas más objetivas o más subjetivas o eh, para quién o distintas o diversas? Entonces esto también fueron como preguntas eh, que fueron un poco como nada, alejando o acercando en ciertos puntos la antropología y el estudio de análisis de las políticas públicas. Más adelante igual vamos a concluir cosas después como del intercambio de los ejercicios prácticos, eh, pero desde ya decirles que hay más encuentros que desencuentros y por eso desde esta clase vamos a abordar los enfoques antropológicos del análisis de la política pública. Esto básicamente porque la antropología, ¿qué le puede aportar a ese análisis? Le puede aportar primero una perspectiva
profunda sobre el análisis de pactos, de patrones, de relaciones que son importantísimos en las políticas públicas y particularmente en las políticas sociales, si es que quisiéramos categorizarlas de esa manera. También la antropología nos permite identificar los instrumentos no solo formales, sino también informales de las relaciones de poder, que muchas veces no son tan evidentes o por ahí no son tan tomados en cuenta en la formulación y en el análisis de políticas públicas. Otro factor que me parece importante es el entendimiento sobre la percepción del Estado. Entonces, la antropología nos permite también acercarnos a la visión del otro y de la otra, del destinatario, de la destinataria, qué es lo que piensa sobre las políticas públicas, qué es lo que piensa sobre el Estado, sobre el sistema. Y eso me parece que es bastante diferenciador. Otro punto es que puede identificar los impactos, los efectos de las políticas públicas en la subjetividad, en la cotidianidad, en el día a día, digamos, que me parece que no es menor y se conecta incluso con el último que tiene que ver con los efectos sociales y políticos en terreno, ¿no? Digo, un poco lo que hace es sacar el análisis de la política pública del escritorio y ver exactamente cómo eso se refleja no solamente en su implementación, sino también en los efectos posteriores en las subjetividades de los y las destinatarias. Eh, Mismo también, digo, como permite ahondar o digo, profundizar también sobre la legitimidad del Estado y de las instituciones por parte de los receptores o las receptoras de la política. Esto como algunas cosas que fui como recopilando de los textos y otras cosas más del análisis que me parecen interesantes también debatir. Entonces, con todo esto, un poco como una de las reflexiones es que fue primero el huevo o la gallina. Digo, el Estado moldea nuestras conductas a partir de las políticas públicas o nuestras conductas son las que construyen el Estado y con ello la formulación de ciertas políticas públicas. Entonces, digo, acá hay como una idea reinteresante de cómo muchas veces el análisis de las políticas públicas está visto y está, digamos, como enfocado en ver lo que el Estado quiere generar para resolver una situación problemática que existe en el contexto. Eh, y digo, esa focalización también en plantear como soluciones puntuales, etcétera, muchas veces no deja ver o no se decide ver, digo, otras conductas asociadas a la implementación de esas políticas, como eso también construye otras formas de comportamiento, otras actitudes, otras identidades. Y asimismo también es re interesante ver cómo la antropología también puede orientar mucho más la construcción de esas políticas públicas a partir del entendimiento de los propios grupos a los que estarían, digamos, destinados estas políticas. Entonces, creo que es un juego de ida y vuelta que los autores llaman como el ejercicio permanente de poder y resistencia, ¿no? Como acá está pasando algo que trata de imponer algo a este grupo, pero acá también hay resistencias, hay formas de hacer las cosas que siempre van a generar como una tensión y que obviarlas es un poco eh, garantizar un fracaso en la implementación de las políticas públicas. Y acá, bueno, algo no menor que por ahí mencioné rápido, que tiene que ver con la construcción de identidad, que no simplemente asignan identidades particulares a individuos y a grupos específicos, sino que construyen activamente esas identidades. O sea, no es un efecto marginal o un efecto sí, colateral, es un efecto directo. Entonces, bien, entonces, bueno, hace reforzar eso. Y acá también un poco como ver también desde un lugar por ahí más detrás de escena, que tiene que ver con también, digo, está las creencias, la visión, la construcción de identidad de las personas de los y las destinatarias, está toda esa visión también
cosmovisión de las instituciones, pero también el hacedor o la hacedora de política pública tiene un rol fundamental porque son quienes imprimen, digamos, su visión de bienestar, su modelo de Estado dentro de esas mismas políticas. Y eso lo que hace es que replica, como explicábamos anteriormente, en la construcción de identidades y de subjetividades. Entonces, detrás de cada, digamos, decisión de política social, como hay teorías implícitas, hay creencias implícitas o explícitas en algunas ocasiones, y por eso, digamos, es tan difícil por ahí definir como bajo un solo modelo todas las políticas, aunque sean de una sola gestión. Entonces, como que se diversifican un montón en algunos casos y en algunas gestiones. Son más evidentes, hay como una tendencia mucho más clara y en otras realmente como se diversifica bastante. Entonces, bueno, con esto, y con estas como, esto es un paréntesis enorme, más que un paréntesis, como una contextualización enorme para entrar al campo de las metodologías. Y ahí como solo hacer como una acotación, que justamente estas metodologías están pensadas desde el campo de la antropología, nuevamente explico, pero también digo como entender que tienen que, o sea, que eso de estar en el campo de un poco de la antropología o hablar, por ejemplo, acá de las etnografías, tienen que ver con procesos que se centran en los actores y en las actrices, en las personas que componen un lugar en un momento determinado. Entonces, ahí ya hay dos factores que son súper importantes que tienen que ver con el contexto y con el momento histórico, y que eso no todas las metodologías lo contemplan, ¿no? Entonces, vamos a ver tres metodologías, una que es la etnografía de los márgenes, que básicamente es por diferenciación, ahora la profundizamos, la etnografía multisituada, que básicamente es por localización e interacción, y la interseccionalidad, que es por yuxtaposición de relaciones de poder. Entonces, esto así como para definirlo rápido y para ver un poco las diferencias, pero ahora las vemos a profundidad. Entonces, la etnografía de los márgenes, un poco es, digo, la metodología, como decía anteriormente, que se basa por ahí en la diferenciación, entendiendo los márgenes justamente como sitios, grupos, espacios, no solamente geográfico, digamos, que definen como lo que no. Entonces, a partir de lo que sí es y a partir de de lo que tiene sentido que sea, el resto son los márgenes. El resto es lo que no. Y eso, digamos que los autores mencionan un poco que puede darse por diferentes motivos, o sea, los márgenes no son estáticos ni en el tiempo, no son estáticos ni en su forma, digo, no es que es únicamente por localización o únicamente por los cuerpos o únicamente por eh, la condición, la situación socioeconómica, sino que van variando de acuerdo al contexto, al momento histórico y también a las personas que los imponen, digamos. Que en general, o como lo plantean los autores, es el Estado, pero el Estado también tiene personas que lo están representando, que por lo general son hombres, heterosexuales, cis, con una buena posición económica. Entonces eso marca igual una forma de, bueno, la diferencia de esa representación del Estado va tomando ciertas formas. Entonces, bueno, para ir a cómo se definen, por ahí cómo se podrían definir los márgenes, los autores plantean, uno, la periferia, que tiene que ver con esto, ¿no? Con definir como una lineecita y lo que esté afuera, ¿no? Definir una lineecita en un mapa y lo que esté afuera. Entonces, bueno, esto de lo que queda afuera. La otra, la otra forma, digamos, es la legibilidad, que tiene que ver con todo el proceso estatal de registro, de documentación, de digo, todo lo que está escrito y te define ciertos límites. Entonces, si no tienes un título de propiedad, no tienes derecho a los servicios básicos. Si no tienes un DNI, no tienes derecho a la salud. Entonces, todas esas cosas que tienen que ver con algún tipo de registro, documentación, proceso que se registra,
es otra forma también de definir como los límites, o los márgenes, digamos. Y el siguiente tiene que ver con la ley, el cuerpo y la disciplina, que tienen que ver con formas de regular diferentes, o regular y disciplinar diferentes cuerpos, ¿no? Y acá es, digamos, donde como un poco es, no sé si más evidente, pero donde se ha alzado la voz históricamente con todos los temas de raza, etnia y, y, y las mujeres, ¿no? Entonces es un poco ahí como, eso es lo que define un poco la etnografía de los márgenes, ¿no? Entonces, hacer una profundización sobre eso, sobre esos márgenes que pueden ser esos grupos, etcétera, ¿no? Desde ellos y ellas, ¿no? Y ellas. Bien, la etnografía situada o multisituada tiene que ver por ahí con una denominación más georreferenciada, si quisiéramos llamarla así, en donde el centro es un poco como conocer el contexto, explorar, digo, identificar cuáles son las relaciones, los hábitos, los actores, que eso también pasa igual en las otras, estamos hablando de la etnografía, pero el diferencial de esta es que tiene como varios puntos, o sea, no tiene un sitio en específico, sino que en lo que se concentra es en poder conectar y ver qué articulaciones existen entre diferentes puntos geográficos. No es como una suma de puntos, sino es un poco como cuáles son las articulaciones. Uno de los autores que revisé habla de las interacciones sofisticadas, o sea, no es una interacción simple, digamos, sino tiene que ver con interacciones más complejas, articulaciones políticas, conexiones sociales, desplazamiento de interacciones económicas, que hacen a la construcción de otras prácticas distintas de los sujetos, digamos. Entonces, un poco esta etnografía lo que busca es como nada, como identificar esas articulaciones y entre esas articulaciones como explorar los hábitos y las prácticas. Y está la interseccionalidad, que la interseccionalidad un poco como la pone bajo la lupa los feminismos, pero en realidad es algo que venían discutiendo hace varios años. El mismo la pone un poco como en evidencia de una forma más cruda, sobre todo los feminismos racializados, y acá un poco lo que habla es una perspectiva, digamos, como teórica, metodológica, que en este caso estamos abordando la metodológica, que es como difícil separarlas, pero digamos con foco en la metodológica, y lo que busca es dar cuenta como de ese cruce entre las relaciones de poder, ¿no? Sabemos que hay distintas relaciones de opresión, y que no es que se separan como las categorías que siempre un poco nos han hecho ver, sino es que tienen como interacciones, y cuando tienen interacciones es como sumatoria, como más opresión, no es como que se anula la otra, ¿no? Un poco así hablándolo bastante simple. Entonces, como una de las ventajas de este enfoque es que permite identificar los patrones de opresión. Entonces, cuando nosotros abordamos un enfoque interseccional, logramos ver ciertas similitudes en todas las formas de opresión, como por ejemplo la descolectivización, como, bueno, hay varios como patrones que se pueden empezar a ver dependiendo de lo que estemos mirando, ¿no? La interseccionalidad tampoco es estática, o sea, no, digo, no es estática porque no es que son género, raza, etnia y puntos cerrados, sino que pueden surgir nuevas formas de opresión y con ello también como sumarse al enfoque interseccional, o sea, o debería sumarse al enfoque interseccional. Entonces, por eso acá el cuarto que dice de promover la apertura a las diferencias es un enfoque que tiene que estar abierto también a incluir nuevas categorías y analizarlas en sus entrecruzamientos. Y también como no es que se espera de este enfoque que sea como analizado aparte del contexto, ¿no? Sino que tiene que incluir también una lectura contextual
que sabemos que pues obviamente en la antropología y, es bastante relevante, ¿no? Entonces, bueno, con esta como contextualización vamos a entrar como en la práctica, vamos a ver dos ejercicios. Entonces, bueno, acá va. Entonces, bueno, el primero de los ejercicios, la idea es hacer dos grupos, pero luego también intercambiar, si alcanzamos, intercambiar ideas y si no alcanzamos, hacemos, perdón, si alcanzamos, intercambiamos los grupos, o sea, los ejercicios, y si no alcanzamos, intercambiamos ideas. Entonces, ¿cuáles son los efectos de las políticas públicas? Entonces, bueno, esta es una pregunta igual disparadora amplia, pero los dos ejercicios son los siguientes. El primero es un ejercicio de lectura y análisis de un artículo de Oslak, en donde, bueno, ahora vemos qué es lo que nos cuenta. Y algunas preguntas disparadoras que no son obligatorias, son solamente si no surge, digamos, como ningún hallazgo, ninguna conversación dentro de cada grupo. Y el grupo 2 va a analizar un video de una organización social. Y estas son las preguntas disparadoras, o sea, sobre lo que queremos un poco que se reflexione. Entonces, sobre el primer artículo, como vamos a hacer una revisión rápida para ver de qué se trata y cuál quedan todos los links. Pero bueno, esta es como un artículo que se llama La capilaridad social del rol del Estado, de Oscar Oslak, que habla un poco de cuál es el rol del Estado en la cotidianidad, ¿no? Como a veces hablamos del Estado y de las políticas públicas como algo que está lejos, como algo que solo le corresponde a algunas personas en particular, y en realidad, bueno, acá un poco lo que plantea es como eso, la capilaridad y cómo llega a cada momento micro de la vida, ¿no? Y pone un caso puntual, que es un día en la vida de Juan, y un poco después nos da algunas reflexiones de cómo se conecta eso con la política pública. Entonces, este es el primer caso. Y ahí en las preguntas lo que vamos a ver es qué actores se mencionan en el artículo, cuáles son sus visiones sobre el otro o la otra, que en este caso es, en realidad es sobre Juan, cuál es su visión sobre Juan, qué se cree sobre Juan, cuáles son las manifestaciones del Estado en la vida cotidiana, y ahí hablamos, ya queremos llevar el ejercicio a cada uno de nosotros, cuáles son las manifestaciones del Estado argentino en mi vida cotidiana como migrante colombiana, joven, etc. Entonces, son diferentes a las de otros grupos, o sea, eh, mis manifestaciones de la política pública argentina son distintas a la de una persona que vive en un barrio popular, a la de una mujer trans. Entonces, esto es un poco como la pregunta. Acá ponemos un ejemplo, se manifiesta igual que para María, una mujer trans, pobre y negra, se manifiesta igual en mi vida que en la vida de María. El Estado está igual para la historia de Juan que para la de María. Entonces, como nada, algunas preguntas más para hacer estos entrecruzamientos y llevarlo también, digo, a nuestra propia cotidianidad. No es que las políticas públicas, las políticas sociales solo van para, digo, los barrios populares o solo funcionan para los grupos marginados, ¿no? Para los márgenes. Entonces, eso como me parecía un punto de análisis interesante. Y el otro es un video que es un video súper cortito de una organización que se llama Cine en Movimiento. Vale, acá lo voy a pausar para que un poco no nos dañe, digamos, como un poco la exposición. Pero es un video súper cortito que fue como nada, realizado en el marco de un concurso em, que busca, digo, un poco cómo dimensionar las problemáticas de género en, 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 el programa de Argentina Trabaja para un concurso en Colombia. Entonces, nada, la idea de este video es que analicen un poco como, nada, qué políticas públicas se ven en este video, cuáles son, si tienen perspectiva de género en su opinión, si reproducen sistemas de opresión, cuáles son los efectos de las políticas públicas presentes o ausentes en el video. Entonces, bueno, estos son como los dos ejercicios, así que después compartiríamos sobre eso. Entonces, una vez realizado el intercambio, yo acá puse igual como algunos desafíos
que fuimos mencionando y pues se van a sumar los desafíos que salgan de los grupos después del análisis. Uno de los desafíos que me parece súper importante es explicitar, definir, cuestionar la mirada sobre el otro, ¿no? Como saber exactamente qué es lo que yo estoy pensando y cuestionarse si eso que yo estoy pensando sobre el otro, sobre la otra persona, realmente es así o cuáles son las dimensiones o sea, cuáles son los efectos de esa mirada que yo tengo eh, sobre ese otro para la construcción de política pública. También como un poco impulsar como el reconstruir y reconectar esas categorías de opresión como de manera situada, un poco esto, impulsar como este enfoque interseccional, que en mi opinión igual es como uno de los más completos, eh, también uno de los más complejos. Entonces, nada, como impulsar que se reconstruyan ese intercambio entre categorías, que eso no es igual un ejercicio que se haga una sola vez, sino como cada vez tiene que ir renovando y tiene que ser algo flexible. También digo, como este análisis de las políticas públicas y incluso la construcción de las políticas públicas también desde un enfoque multidisciplinar e interseccional, que me parece clave y que acá hicimos el ejercicio con la antropología, pero digamos que el ejercicio con la antropología es como una base del cómo, de una forma de cómo gestionar, de cómo analizar las políticas públicas desde otro enfoque, pero creo que también otras disciplinas nos van a dar otras miradas también interesantes para el análisis de las políticas públicas. El otro punto me parece que es desafiante también como nada, la transversalización del género que prime las experiencias de esas otras identidades, ¿no? Digo, y esto es un poco como también empezar a reformular también ciertas políticas públicas, no desde el escritorio o no con las personas que siempre las hemos hecho y siempre las han realizado, sino justamente desde esas otras identidades de manera activa en esa formulación, en ese análisis. Y acá, yo siempre digo formulación y análisis, pues me parece que hay cosas que aplican justamente para las dos cosas, no solamente para el análisis de la política pública, sino también para la formulación. Otro de los desafíos me parece que es como nada, asumir la complejidad que tiene como el análisis de las políticas públicas y poder identificar también cuáles son las limitaciones, un poco, digo, las limitaciones en todo el sentido, no únicamente presupuestales, sino también las limitaciones institucionales, etcétera, digamos, para ese análisis y para esa formulación. Y también digo, como reconocer un poco las luchas territoriales previas, o sea, un poco esa resistencia de la que hablábamos al principio, bueno, reconocerla y ver si también hay cosas que se puedan hacer mismo en el análisis o en la formulación para un poco como nada, amalgamar ese poder con esas resistencias. Y el siguiente, bueno, negociar, consensuar y articular esfuerzos con los márgenes, y ahí usé los márgenes, pero en realidad es como con las personas destinatarias, eh, nada, como intentar también involucrar mucho más, me parece que no hace solamente a la formulación, sino también para el análisis y la evaluación, procesos participativos en donde digo, se pueda co-construir también, digo, formas de mejorar, se pueda construir justamente incluso formas de evaluar. Entonces, bueno, esto. Y también digo, como esto que me parece súper importante, lo voy a dejar al final, de hecho. Bueno, el otro de los desafíos es reflexionar sobre los distintos modelos de bienestar y Estado, ¿no? Como nada, como me parece interesante para un análisis de política pública, como poner un punto de inicio en donde uno pueda decir que, pucha, eh, este es mi modelo de bienestar, este es mi modelo de Estado, ¿cuál es el del destinatario o la destinataria? O sea, ¿cuál es por lo menos preguntárselo y ver si hay puntos un poco de encuentro o cuáles son esos puntos grandes de ese encuentro. Y el último, bueno, esto que es como un poco me parece que es como una conclusión final que tiene que ver con la flexibilización de los enfoques y las metodologías del análisis de políticas públicas. Digo, ese recetario, por ahí como deberíamos como un poco correrlo, complementarlo con otras formas de analizar las políticas públicas, de acuerdo también a lo que se quiera observar y al impacto, y digo, incluso hasta de nuestras propias creencias, ¿no? Como
digo, cómo el Estado empieza también a flexibilizar estos márgenes, a diversificar, diga, estas metodologías, a diversificar también las formas en cómo se evalúan, perdón, cómo se analizan las políticas públicas, me parece que es importantísimo también para poder mejorarlas, ¿no? Y para poder reflexionar también sobre sus efectos. Entonces, eso sería como la clase de hoy. Esta fue la bibliografía que usé para construir la clase. Espero haya sido como súper clara. Muchísimas gracias.